Damos la más cordial bienvenida al profesor José Roberto Arce, autor del libro Vocabulario Poligloto, un aficionado de estos temas, amigo del espacio y la Fundación Simón y Patiño, que publicó su manual de bibliografía. A la licenciada Mirta Martínez, docente de la carrera de Lingüística y autora de varios trabajos sobre el idioma español y un estudio sobre historia de nuestra lengua. A los estudiantes y profesores universitarios, a los medios de comunicación, amigas y amigos. Invitamos a la licenciada Mirta Martínez, quien presentará al autor y comentará el libro. José Roberto Arce, historiador y bibliógrafo, nace en Cochabamba, estudió Derecho en la Universidad San Simón de Cochabamba y Planeación y Desarrollo Social en la Facultad de Sociología de la Universidad de Santo Tomás, en Bogotá. Ha sido catedrático de Bibliografía e Introducción a la Bibliotecología en la UMSA, en La Paz, director de la carrera de Bibliotecología de la misma universidad, miembro de las Academias Bolivianas de Historia y de la Lengua y de la Asociación Mundial de Esperanto. Ha recibido varias distinciones y una de las últimas ha sido el de doctor honoris causa por la UMSA. El año pasado, ¿no, doctor? Hemos estado ahí. Y bueno, tiene una prolífica producción de obras. Ha escrito, por ejemplo, Páginas sobre Bolívar en 1981, Diccionario Biográfico Boliviano 1984 al 97, tiene los del tomo 1 al 4 que están todavía inéditos. Luego tiene una obra acerca de la introducción a la bibliotecología en 1985, Manual de Bibliografía 1992, Análisis crítico del Bolívar de Bolívar y de Marx en 2004, en la segunda edición en 2017, una pequeña antología boliviana, Malgranda Bolivia Antología 2004. Luego tiene un libro que es un manual, Cómo organizar mi biblioteca. También tenemos luego 100 años de historia del seguro en Bolivia. Y luego el libro que lo hemos compartido bastante también en mi aula, en los talleres de lenguaje, es Cómo leer, del 2010. Y luego Antología de Documentos Fundamentales de la Historia de Bolivia, del 2015. Bien, ahora vamos a pasar a comentar acerca de la obra Vocabulario Polígloto, ¿no? Bueno, siempre hemos tenido muchas charlas con el doctor y a mí me gustaría comentar un poco acerca de esta obra porque por lo que estuve viendo es una obra muy minuciosa, mucho detalle. Y eso le decía yo al doctor, cómo usted tiene tiempo para hacer una obra. Fíjense que más o menos él ha reunido más de 2000 vocablos del español, del castellano, y los ha traducido en total a 8 lenguas, serían en total, ¿no? 8, porque son 9 en total con el castellano. Los ha traducido y también ha tomado en cuenta, por ejemplo, el que cuando en la lengua castellana tenemos por lo menos mínimo 3 sinónimos en cada vocablo, en cada palabra. Entonces él ha tomado la situación de decir, por ejemplo, terminar y acabar, solo voy a tomar terminar, ¿no? Porque los otros va a ser implícito que se va a poder encontrar el sinónimo. Entonces eso ha sido lo interesante. Yo estuve revisando la obra y me llamó muchísimo la atención. Este vocabulario polígloto es una obra que compila un vocabulario aproximadamente de 2000 palabras del español y se hace la traducción en 8 lenguas en total, las cuales son el esperanto, el inglés, el quechua, ruso, aymara, catalán, francés y latín. Por otro lado, la obra está dividida en 2 partes. La primera parte es del castellano a los otros idiomas o a las otras lenguas. Es un segmento amplio la primera parte porque él trabaja unos cuadros donde tiene la primera entrada del castellano o español
y luego va hacia las otras lenguas y al final nuevamente está el castellano. Es decir, que también tiene la funcionalidad para el interesado que quiere consultar, que no tiene que ir y buscar en la primera columna, sino que en la última columna también está la traducción, o sea, en el castellano. Y la otra parte, la segunda parte de la obra, parte de los diferentes idiomas, por ejemplo, del esperanto, del inglés, del aymara, quechua, ruso, catalán, francés y latín. Entonces es un texto bastante funcional y muy práctico porque tiene ida y vuelta en realidad. Eso es lo que hablábamos con el doctor ayer que nos reunimos. La obra hace énfasis en el vocabulario funcional de Bolivia y en particular es el que emplea el autor. Como él bien dice en su introducción, más que todo ha sido un vocabulario que él ha empezado a trabajar mientras hacía la producción de estas obras que habíamos mencionado en la biografía. Entonces, esta obra, al final, como ha crecido tanto, él decidió hacerlo, convertirlo en un texto, en un libro que va a servir de mucha ayuda para los interesados. Yo le decía eso al doctor, que lo voy a utilizar en la cátedra de Historia del Español porque va a servir bastante para los estudiantes. Y bueno, como dice el doctor en la introducción, el objetivo de él es compartir con los interesados en conocer acerca de la escritura de palabras que manejamos en el castellano y su traducción a otras lenguas, que están propuestas por el autor en este vocabulario políglota, como ha denominado el doctor. Por otro lado, fundamentar la obra escrita por el doctor Arce, consultando algunos conceptos acerca de por ejemplo, la competencia léxica. La competencia léxica la tenemos todos los hablantes y todo va también de acuerdo al nivel de educación. Mientras más avanzamos y leemos, entonces adquirimos más competencia léxica. Entonces este vocabulario políglota viene a llenar y completar la formación del usuario, ¿no? Entonces, competencia léxica implica tanto el conocimiento del conjunto de palabras que fundamentalmente debe conocer un hablante para comunicarse en cada situación, con su correspondiente valor lingüístico, semántico, ideológico, cultural y pragmático. Es decir, cómo voy a utilizar, cuándo voy a utilizar y en qué momento voy a utilizar. Además, también la competencia léxico-semántica es una parte fundamental de la competencia lingüística y comunicativa. Sabemos que el hablante sabe cómo utilizar y en qué momento el léxico que va a emplear, si va a ser formal, menos formal o más íntimo. Luego, por otro lado, también se relaciona con la lexicología y la lexicografía. Estamos hablando prácticamente de diccionarios. La lexicología es una ciencia que se dedica a estudiar los significados de las palabras y la lexicografía es la que hace el levantamiento, o sea, los va a transcribir en grafías, que son las palabras o los signos lingüísticos, ¿no? Ambas disciplinas tienen que ver mucho con la tarea de clasificar y representar el léxico según la relación sistemática que van a establecer. Usualmente la lexicología trata temas como el origen de las palabras, por ejemplo la etimología, tarea para la que se acude a los fundamentos de la lingüística histórica, las relaciones entre conceptos y palabras, que serían lo que hace la gramática y la semasiología, la estructura de relaciones semánticas que se establecen entre las palabras que constituyen el léxico de una lengua. Y también hablar un poco acerca de la lexicografía, que es una ciencia instrumental cuyo fin es la elaboración de diccionarios en los cuales se ofrece información de orden etimológico, categorial, combinatorio, semántico y contextual sobre cada uno de los términos registrados. También tendríamos que hablar un poco acerca del léxico, porque bueno, este es un compilado de léxico, ¿no? Y el léxico es fundamental para el ser humano, y yo creo que siempre lo decimos, palabra que es consultada en un diccionario es palabra que se posiciona en el ser humano y la empezamos a utilizar en diferentes contextos, en el contexto donde sea adecuado. Entonces, esa es la otra parte importante. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua del 2014 menciona que el léxico puede aludir a las palabras que integran una lengua recopiladas en diccionarios.
que pueden haber evolucionado dentro del mismo idioma o contar con extranjerismos, que son apropiaciones de otras lenguas, o reunir los vocablos que caracterizan a determinadas regiones, ya sean dialectos o léxicos propios de ciertas actividades como el lenguaje que se emplea en programación informática. También tenemos el lenguaje jurídico, el médico o el de la lingüística. También puede haber un léxico popular alejado del culto o refinado propiamente del lenguaje o el propio del lenguaje coloquial. También existe una diferencia entre el léxico y vocabulario. El léxico involucra a otras dimensiones de significado, por tanto el léxico y vocabulario van a remitirnos a diferentes campos semánticos. Se considera que el léxico es todo el bagaje de una lengua. Por ejemplo, el castellano o español tiene todo un bagaje amplísimo, y el vocabulario vendría a ser la actuación o el uso que hacemos de aquello. Es toda esa competencia que nosotros tenemos incorporada y que la utilizamos en el momento en que necesitamos. Una persona que, por ejemplo, accede a un campo específico de una ciencia, entonces tiene ciertos términos que son muy específicos de la misma profesión. Por ejemplo, a nosotros en lingüística nos dicen que hablamos con muchos ismos, ¿no? Y es bueno lo que vamos adquiriendo y vamos posicionando e incorporamos y los manejamos como nuestros. Eso yo quería un poquito comentar y fundamentar acerca del tema del trabajo del doctor. Y por otro lado también quería comentar que se trata de un trabajo muy esmerado y también resaltar que el doctor, hablábamos eso, él no es lingüista, no es gramático, pero sí tiene una gran inquietud y por otro lado mucho gusto por estos temas, ¿no? Nosotros siempre a veces tomamos un café y siempre hablamos sobre temas gramaticales. Muchas tardes hemos hablado acerca del verbo haber, por ejemplo, y el haber como locución adverbial que está muy de moda, ¿no? Y de pronto el usuario no sabe si es haber con H, referido al verbo, o a ver cómo seguimos charlando sobre el tema. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Y además esa pericia que tiene para trabajar sobre estos temas. Y yo comentaba y decía, ¿en qué momento escribió tanto? 2000, un compendio de 2000 palabras es muy grande y además relacionarlas, traducirlas y estar seguros acerca de su significado es algo importante. Entonces, no me queda más que aplaudir y felicitar al doctor y toda mi admiración. Gracias. En primer lugar, un agradecimiento muy gentil al espacio Simón y Patiño, que, bueno, como el espacio programa con mucha anticipación sus actividades, ya dispuso que en esta fecha de hoy, y perdónenme que haga alusión a un hecho muy personal, hoy es el cumpleaños de mi mamá y por tanto se concentra bastante emoción en este acto. Bueno, entonces con varios meses se programó para esta fecha justamente la presentación, y esto estuvo muy bien porque si no el libro seguiría en proceso de elaboración. Entonces había que ponerle punto final en algún momento, en algún instante, porque si no esto habría tenido que esperar a una segunda reencarnación o algo para poder terminarse, ¿no? Un agradecimiento también muy grande a varias personas que con generosidad se pusieron a revisar tan minuciosamente como yo, a corregir los términos. A pesar de esto, creo que se han escapado, no sé si por mala taipeo decimos, ¿no? El anglicismo que lo hemos puesto, ya nos hemos apropiado, importado
o prestado, como dicen los lingüistas, préstamos un poco raros porque nunca se les devuelve, ¿no? Entonces, es una apropiación de términos extranjeros. Y pues hay errores, ustedes seguramente van a captarlos y van a corregirlos, liberándole al autor de esta tarea. Si no, tendríamos que echar todos estos ejemplares al pozo y hacer un nuevo tiraje con el mismo riesgo. No sé, parece que los autores y los editores en general vamos siempre acompañados, bueno, por una parte de un ángel de la guardia, pero por otra también de algún diablo travieso que nos engaña a cada momento. Bueno, pero espero que gracias a esta colaboración de los amigos, esos errores sean muy pocos y, como digo, fácilmente advertibles. Este libro, más que producto de una autoría, es producto de una compilación. O sea que es un acopio de términos realizado cómodamente a través de los diccionarios. O sea, una labor no precisamente de un hablista de los 9 idiomas, apenas me bato con el castellano, el esperanto, con bastante dificultad con el inglés y el francés, ¿no? Recién estoy aprendiendo quechua y claro que tenía que aprenderlo porque no sería vergonzoso que un rojizo no sepa el idioma de su pueblo, ¿no? Bueno, y algunas de esas cosas. Ese trabajo, diríamos, seguramente no lo habría realizado mucho tiempo atrás porque es trabajo para lagartos a tiempo completo. O sea, para quienes ya disfrutamos de alguna manera de un tiempo libre, sin horario, sin necesidad de hacer informes, etc. En un comienzo no fue sino una compilación para mi propio uso, lo ha destacado Milta. Pero dije, bueno, son 5 años de trabajo, diríamos, no tanto que 5, porque a veces pasan semanas y meses sin que uno toque una sola línea, pero sí transcurre el tiempo y el deseo de compartir con ustedes este esfuerzo ha hecho que se publique. ¿En qué se parece y en qué se diferencia este vocabulario políglota, poliglota, polígloto o poligloto? Creo que las 4 formas están admitidas en el uso del idioma. Porque son muchos, deben ser centenares los vocabularios que reúnen 3 o más idiomas y que por tanto reciben el nombre de poli, muchos. En Bolivia podríamos decir pluri también, ¿no? Y bueno, entre esos centenares, uno más, ¿de qué puede servir? Sin embargo, creo que simipechtu, diríamos, esta ensalada de idiomas, tiene algunas particularidades que ojalá les guste a ustedes. La primera es que en ese conjunto de 9 idiomas hay 3 idiomas bolivianos, 3 idiomas que cubren al 90% o más de nuestra población hablante. Son el castellano, que es el eje del trabajo, el quechua,
que lo estoy aprendiendo, el aymara, que bueno, a ver, algún rato por lo menos para decir kamisaki o alguna cosa tendré que revisar algo. Hay 3 idiomas de los que suelen llamarse internacionales por el imperio con que se presentan en el mundo. O sea, es un proceso que acompaña a un dominio económico y político y que por tanto suele cambiar con las épocas. En la antigüedad era el latín porque era el idioma impuesto por Roma a todas las regiones conquistadas. Después creo que fue el francés, era un idioma aceptado como el idioma obligatorio para cualquier trabajo literario, científico. La gente culta no podía ser ignorante en el uso del francés. Y el ruso, que con el avance del socialismo y a pesar de su caída, logró expandirse en más o menos una tercera parte del mundo o algo más. Son por tanto 3 idiomas modernos que casi siempre los vamos a encontrar en otros vocabularios. Y por último, tenemos 3 idiomas que yo les he puesto el apodo de exóticos, porque son idiomas que no son internacionales como para poder justificar un trabajo en este sentido, no son, digamos, del prestigio universal que uno esperaría, y esos 3 idiomas curiosos son el esperanto, el latín y el catalán. El esperanto, bueno, es fruto en este caso de una pasión por este idioma, un idioma creado hace 120 años más o menos, quizá un poquito más, hace 130 años, para ser un segundo idioma de todos y no el producto de una imposición cultural, económica o política. Un idioma muy fácil de aprender, pero al mismo tiempo muy apto para expresar como cualquier otro idioma todos los matices del pensamiento y del sentimiento. Bueno, entonces tiene algo de exótico. ¿Cuántos hablan este idioma? Algunos dicen que no más de 100.000, otros dicen no menos de 1.000.000, y otros creen que está por encima de los 10 millones. La importancia, sin embargo, no está tanto en la cantidad de hablantes como en el uso bibliográfico que se hace de él. En este idioma hay traducciones de todos los clásicos y de la mayor parte de las disciplinas, desde las obras de Homero hasta las de García Márquez, desde la Biblia y el Corán hasta el Capital y el Manifiesto Comunista. Bueno, o sea que es una especie de embajador de la cultura universal. El otro idioma, lo llamo exótico, es el catalán. Algún rato tendré que aprenderlo por una simpatía que nace por el hecho de que el catalán en España, en Francia, lo mismo que el quechua o el aymara en Bolivia, ha sido durante siglos un idioma subalterno, en algunos casos inclusive hasta un idioma oprimido y reprimido. Durante la dictadura de Franco se defendió a brazo partido el catalán, porque bueno, hubo la obligación, por ejemplo, de españolizar, de poner en castellano, castellanizar
todos los nombres de las personas. Algunos, claro que se defendieron. Joan Manuel Serrat nunca se puso Juan, siempre escribió J-O-A-N, y nuestro amigo ya muerto y que vio con mucha simpatía este trabajo, Josep Barnadas, tampoco abandonó la forma catalana de su nombre. Claro que hay diferencias. El idioma catalán o los catalanes de España y de otros lados son tan fluidos y de tanta calidad, tanto en su idioma nativo como en el idioma general del Estado. Y el tercer idioma exótico es pues el latín, porque es un idioma clásico, es un idioma que nos invita a trasladarnos un poco hacia la antigüedad. Entonces es un vocabulario poligloto, sí, pero no tan como los demás, ¿no? Sino con algunas particularidades de esta clase. Agradezco a la Academia Boliviana de la Lengua que me ha autorizado a poner como pie editorial el nombre de la academia y el logo de la institución, o sea, darle una especie de respaldo oficial, si queremos llamarlo así, a esta publicación. Bueno, y agradezco sobre todo a ustedes, cuyo tiempo les estoy quitando en hablar de estas cosas. Mitra ya ha dicho que yo no soy lingüista ni pienso serlo. Soy un diletante. Muchas veces la palabra diletante suena a una especie de, de quien hace cosas sin seriedad. Pero entonces utilizaremos un sinónimo, un aficionado, o un galicismo, un amateur, ¿no? Y eso es lo que he puesto en manos, y pongo hoy día en manos de ustedes. ¿Qué más podría decir esto ya para cerrar esta mi intervención? Podría decirles que creo que parte de este diletantismo, de esta actitud de amateur, viene un poco por la familia. Para empezar, todos los de la generación anterior a la mía, mis padres, mis tíos, mis abuelos, todos ellos, hablaban bien el castellano, pero hablaban igualmente bien y a veces mejor el quechua. En eso sí, nosotros, los de nuestra generación, un poco ya estamos rezagados. En alguna oportunidad, Rafael Anaya dijo a la abuela Natalia que se iría al infierno por no habernos enseñado quechua. No creo que haya sido tan fuerte el castigo, pero sin duda toda nuestra vida hemos vivido un poco con esa frustración de no saber nuestro propio idioma nativo, ¿no? Entre los paseños posiblemente ocurre mucho de esto con relación a la aymara, y entre tarijeños, cruceños, un poco chuquisaqueños con relación al guaraní, que creo que son los tres principales idiomas nativos. De entre estos familiares, papá hablaba algo de inglés, mamá hablaba bastante bien el francés, un tío, José Antonio Arce, hablaba el francés y el inglés con una fluidez muy grande como el español, como que tradujo más de 10 o 12 libros del francés al español, entre ellos el famoso Imperio Socialista de los Incas de Luis Baudin y Melgarejo, un tirano romántico de Max Perot.
Pero además José Antonio Arce tiene la culpa de haber despertado mis simpatías, primero por el quechua y segundo por el esperanto. Él sabía 8 idiomas entonces, y sabía, no era como yo un simple diletante. Él los conocía, los hablaba, leía en esos idiomas, y creo que se carteaba como gente de mucha parte del mundo a través de ellos. Yo les agradezco a ustedes la amistad, la solidaridad. Conmigo no sé si algo estoy olvidando, algo importante que tenga que decir. A los medios de comunicación, claro que sí. Los medios de comunicación con toda generosidad me han dado un espacio. Aquí está Radio France, ¿cómo es? Radio París. Está el señor del diario. Página 7 también ha dado cierta cobertura, entonces todo eso es agradable recibirlo. Yo no voy a ocultar mi emoción de satisfacción por todo esto. Les agradezco mucho su presencia, agradezco la gentileza y el elogio de Mirta. A Eloisa un gran abrazo, porque desde el espacio Patiño ella prácticamente ha puesto todo el apoyo para esta ceremonia. Muchas gracias. Gracias, profesor José Roberto Arce. Les recuerdo que iba a ceder la palabra al público para que haga preguntas. Me parece muy bien el recuerdo. No es usual las presentaciones del libro, pero creo que vale la pena que se pueda hacer, si quieren ustedes, obviamente, una ronda de preguntas, y un poco después de ellas, pues las respuestas para tratar de esto. Me dicen que por aquí está Freddy Maidana, sí. Un gran abrazo para él. Está Fernando, también exdirector de la carrera de bibliotecología. Bueno, todos los amigos. No digo ahora sí no digo nombres porque por ahí me escapo de alguno. Y por allí estaba Sagacón, creo, que es la que ha tomado a su cargo la impresión del libro en una preciosa presentación. Entonces, estoy a la espera de sus críticas, dardos. Aquí la palabra. Tengo una curiosidad, quisiera saber su opinión del por qué no se hace una realidad que sea el esperanto la segunda lengua mundial, entre comillas. ¿Por qué el inglés, es prácticamente la lengua universal, digamos? ¿Por qué? Quisiera que explique eso. Ya, me parece muy bonita porque es la pregunta clave para o desechar o defender este idioma. ¿Por qué el esperanto no se convirtió en lo que querían? Otro dardo. Aquí Roberto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues algunas veces uno quiere expresarse, ya sea escribiendo o mandando mensajes WhatsApp, con algunas palabras quechua o en aymara, las pocas que uno pueda saber. Y yo quisiera saber si es que ya se tiene una reglamentación, algo que sea ya alguna norma para la escritura tanto del quechua y de la aymara, que es así que no sé casi ni 10 palabras creo, pero sí que se tiene, ¿no? Cómo poder expresarnos, si está normado la escritura, el alfabeto, algo así. Esther. Muy bien. Esther Ailón. Esther. Buenas noches, igualmente muchas felicidades primero, José Roberto, por la contribución. Mi pregunta era
¿cómo llegaste a elegir o cómo, o sea, se dan esas 2000 palabras en español y qué lugar tienen, digamos así, lo que llama la RAE, los americanismos y los bolivianismos, ¿no? ¿Cómo llegas a esos 2000, digamos? ¿Cuál es el español que vamos a encontrar en...? ¿Alguien más? Eloisa. Por ahí Profesora, también había otro. Sí, profesor Arce, ¿qué es lo que le ha motivado a realizar este trabajo? Uy, la pregunta era más seria. Por ahí había alguien que quería también decir algo. Bueno, Doctor, sí. una pregunta más. Ya que se va a hablar del esperanto, el idioma universal, etc., ¿dónde queda el chino, no? O sea, nada más un Chino pantallazo para mandarín. reflexionar, ¿no? ¿Y dónde está el chino? A ver, en el orden en que me han hecho las preguntas. ¿Por qué el esperanto no se ha convertido en lo que quería ser? O sea, el segundo idioma, si no de todos, por lo menos de buena parte de la gente. Creo que en su característica de idioma artificial y neutral está al mismo tiempo su fortaleza y su debilidad. Fortaleza en el sentido de que no es el idioma oficial de un Estado, por tanto nunca de representar la imposición ni de una cultura ni de un gobierno, cosa que no parece ser tan inocente. En algún momento Francia adoptó una posición oficial en contra de cualquier otro idioma para el uso internacional y en especial en contra de los idiomas artificiales. Y ciertamente cada una de las grandes potencias lingüísticas, político-económicas, gastan mucho dinero, millones de euros o de dólares en la enseñanza y difusión de sus idiomas. Del esperanto sé que apenas hay ni siquiera un estado, sino una unidad dentro de un estado, no sé si del África o de Asia, que sí lo ha adoptado como idioma oficial junto a su idioma tradicional. Pero será una comunidad muy, muy pequeña. Tampoco es el idioma de una secta religiosa en especial, aunque sí ha habido corrientes religiosas que algún tiempo intentaron adoptarlo también como idioma principal para sus comunicaciones internacionales, un poco como el latín en la Iglesia Católica. Algunas de estas corrientes o sectas o grupos trataron de adoptar este idioma, por lo menos me acuerdo de dos en su tiempo. Primero los bajáis, sí, prácticamente lo tomaron casi como ocurren estas cosas, con cierta devoción. Y actualmente hay un grupo de beneficencia católico, se llama Legión de la Buena Voluntad, uno de cuyos dirigentes es también un entusiasta esperantista.
Bueno, de ese modo yo caí también en la tarea de tener que dar una cuotita para sus obras de beneficencia, etcétera, pero ya quiero mostrar este hecho como una cosa real, ¿no? Tercero, profesionalmente, no es el idioma especial de una profesión o de una actividad comercial o industrial, cosa en la cual también luchan los idiomas llamados naturales. No sé si el Automóvil Club Internacional creo que adoptó el español como uno de sus idiomas oficiales, digamos, con carácter internacional. Pero entonces si los automovilistas adoptan el español, pues algún otro adoptará el francés, otro adoptará el croata y no sé, otra vez una torre de Babel profesional en este caso. Entonces diríamos, por ese lado hay una cierta fortaleza, pero también una cierta debilidad. No hay los millones de dólares que se quisiera que haya para divulgar y difundir y no imponer, porque no es un idioma de imposición, es más bien una respuesta contra la imposición. Bueno, pero a pesar de esto, este idioma sí tiene muchas publicaciones. Ya les he dicho que curiosamente están traducidos desde la Biblia hasta el Capital. O sea, no son libros de poca monta. Hay radios, Radio Pekín, Radio Vaticana, también señalando otra vez contrastes, que tienen emisiones diarias en este idioma. En Brasil había Radio Sorocaba que, bueno, emitía una sola vez por semana, etc. No vamos a prolongarnos mucho en eso. La pregunta sobre cuál es la norma para la escritura del quechua y del aymara es uno de los puntos más apasionantes. Y entre otras cosas, aquí hay una concesión a ciertos criterios ya aceptados por los estudiosos de estos idiomas y otros tosudamente arraigados en la tradición. Por ejemplo, hay una discusión entre pentavocalistas y trivocalistas. Según muchos, en el quechua y en el aymara solo hay 3 vocales: A, I, U. Pero oímos decir echtu, no ichtu. Oímos decir, bueno, no sé qué otras palabras más, pongo eso como ejemplo. Entonces, como que no hay las 5 vocales. No, lo que pasa es que, según me explican ellos, no diferencian, aunque lo pronuncien de manera distinta los aymara hablantes y los quechua hablantes, la I de la E, la E de la I y la O de la U. A eso sí me he adherido, a esa corriente trivocalista. Pero también han decidido que la J final, como en Yabarninchi y Matajay, etc., no debe escribirse como J, que es la forma en que pronunciamos por lo menos los bolivianos, sino como una Q que va al final de la sílaba. En esto yo me he hecho tosudo y reaccionario, o conservador. Empleo la J y seguramente me han de regañar muchos. De todos modos, se ha avanzado muchísimo en la normativa. Hay una ley que tiene aprobado oficialmente el alfabeto. No quieren siquiera llamarlo alfabeto porque dicen que en el quechua no hay la B y que por tanto no podemos decir alfabeto. Utilizan otra palabra, signografía. Bien, pero existe eso, se ha avanzado y precisamente ya hay algunos paquetes de internet
y de computación en quechua y no sé si en aymara, pero sí por lo menos en quechua hay algunos de estos paquetes. Ahora, los problemas no son pocos. He leído una biografía de Bolívar en quechua. No le entiendo porque Bolivia no está con B. Como no hay B en quechua, entonces utilizan la B doble. Tampoco dicen bo, porque como no hay la O, escriben con U. Entonces, U. Bueno, y de esto podemos encontrar muchas cosas. La palabra Venezuela no se le entiende, sino porque, no sé. La discusión sigue a pesar de haberse dictado decreto para oficializar un alfabeto. Lo malo es que antes otros alfabetos también fueron oficializados por decreto. El que usaron la Sociedad Bíblica también se aprobó por ley, por decreto. Y el alfabeto del Tercer Congreso Indígena Interamericano también se aprobó por ley. No sé si con eso más o menos respondo, pero hay los buenos textos modernos del de Grondin y entre otros se cogen de esta forma. Ahora sí que es lo que he escrito acá. Los criterios para la elección de las 2000 palabras. El castellano creo que tiene 160.000 palabras, o 120.000, por lo menos. O sea, menos del 1% está en este vocabulario. Obviamente hay muchas cosas que ya las explicó Mirta. De los sinónimos he elegido uno solo de los sinónimos, el que me parece que es el más empleado. En lugar de acabar he puesto terminar o viceversa, no me acuerdo ya, pero es uno de los ejemplos, ¿no? En lugar de estrecho creo que he puesto angosto, entonces bueno, ya. Eso ahorra buena parte de términos. Segundo, son términos que como boliviano los uso en mi lenguaje cotidiano. Y en esto sí hay algunos extranjerismos. ¿Cómo no vamos a recoger, por ejemplo, la palabra nylon o nilón, como creo que dice el diccionario de la academia? La palabra nylon, si en Cochabamba es tan famosa la chicha nylon, ¿no? Entonces, es una palabra común, por lo menos a estos dos idiomas. No hay, eso sí, no hay en quichua que yo sepa un equivalente de whisky. Y lo curioso es que en castellano la academia prefirió elegir la forma whisky. O sea, G, U con diéresis, I, S, Q, U, I, whisky. O sea que si queremos escribir bien el español para el gusto de la academia, escribiremos whisky y no whisky. Quien nos entienda, no sé. Es otro problema. Sí he puesto varios quichuismos, alguno que otro aymarismo, que creo que es frecuente en el uso del español boliviano. Api, en vez de mazamorra, no, es una palabra tan usual entre nosotros que creo que merece sus ciertas preferencias, salvo que haya puesto más bien mazamorra y api como traducción. Pero en todo caso habría que discutir ese aspecto. Casi no hay rusismos, creo que no hay galicismos, salvo los que están muy extendidos entre nosotros. Entonces, el criterio ha sido eso que aparentemente es lo que más se habla, el castellano usual de Bolivia, no el florilegio de palabras del idioma en general.
ojalá, ustedes ya me dirán si el acierto es real o no. ¿Y dónde está el chino? Bueno, ahí sí que, como mi conocimiento es mucho menor que el del quechua o el aymara, desde luego casi tan grande como el del japonés, del coreano, del árabe, del hebreo, no me he metido con algo que en este caso ni sospecho siquiera. Pero la experiencia del mandarín, del chino mandarín, vuelve a poner sobre el tapete este problema de las hegemonías lingüísticas basadas en el poder económico. Todos, bueno, muchos de nosotros, cuando hace 10 o 15 o 20 años habíamos visto en una librería un manual de chino, y ni que un curso que se tratara de mandarín en La Paz o en Cochabamba o en algún lado. No, ahora no sé cuántas escuelas hay que ofrecen cursos de chino en su variedad del mandarín particularmente. Y creo que ya tal vez entre ustedes hay algún pariente, algún sobrino, alguien que ya sabe por lo menos algo de este idioma. Es interesante porque este idioma tiene un divorcio entre su habla y su escritura. La escritura china de todos sus dialectos o de todos sus idiomas es común y es ideográfica. En otras palabras, podemos aprender a leer en chino sin saber una sola palabra de chino, porque cada ideograma representa una idea. Entonces, no faltó alguien que propuso el chino como una escritura universal, por esta particularidad. Y por cierto que cada vez más aparecen algunos trabajos de lingüística comparada que van incorporando el uso del mandarín, pero yo no he llegado todavía ni a descifrar nada de eso. Y la última pregunta, la otra pregunta, ¿qué cosa me motivó a esto? No es fácil de contestar porque quizá uno mismo no sabe en el fondo qué es lo que al final de cuentas lo ha empujado a realizar un trabajo de esta clase. Podría decirles, y quizá esto sea decepcionante, que fue hecho con el propósito de ayudarme a mí mismo. Entonces, ya buscar las palabras, y eso se convirtió de por sí en este trabajo.